En Derecho Electoral. ¿Qué tal, señor Helguera? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto poder atenderlos. Gracias por atendernos, más bien. Bueno, eh, digamos, a razón de su experiencia y su conocimiento en torno al derecho electoral, podemos estar hablando aquí de una eventual falta a lo que es el concepto de neutralidad electoral en un proceso que está en marcha. En realidad, faltan pocas semanas en realidad para que finalmente los peruanos vayamos a las urnas. Definitivamente hay un reglamento, evidentemente, y también hay una norma penal Ujú. que también está interfiriendo en este caso, como es el artículo 356 y el artículo 400 también del Código Penal, en donde hablan justamente el 356 de la inducción del voto o a que tenga un sentido determinado y el 400 de un tráfico de influencias, ¿no? Si bien es cierto, el hecho no se comete, ¿no? Digamos, toda la acción no se comete, pero la inducción o la indicación a que se realice una determinada, un determinado suceso que va a interferir en las elecciones, ya termina siendo, por supuesto, un delito del cual Ujú. tienen que haber algún tipo de responsabilidad y llamado de atención, por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, de lo escuchado en los audios, ¿se puede establecer esto con facilidad, con meridiana claridad? ¿O es complicado, digamos, finalmente establecer, precisamente, aclarar esta situación que se presenta y que involucra al señor Acuña y a la señora Camones? Bueno, en efecto, sí ha habido la orden explícita. El medio exactamente de cómo nos enteramos ha sido porque hay un asunto público, además, de interés y que evidentemente, al hacerse público, no precisamente en una denuncia judicial, termina siendo un sometimiento de la figura pública al escrutinio, por supuesto, de la ciudadanía. Entonces hay un interés público que es el mismo que ha valido, por supuesto, para muchos casos. Dentro del proceso electoral, la intervención tanto del jurado electoral especial, evidentemente recae en temas de amonestación y seguramente puede recaer en un tema pecuniario, pero finalmente lo que sí ocurre acá es que ha habido la indicación de alguien que ejerce el poder dentro de una bancada y que obviamente sí interfiere. Obviamente esto se puede someter a diferentes Ujú. interpretaciones, pero la Claro. indicación fue dada y esto ya es conocimiento y escrutinio público. Ujú. En el caso del señor Acuña, él no es funcionario público, pero está participando en este proceso electoral. En la calidad del señor Acuña, en ese sentido, ¿estaría violando, sí, el principio de neutralidad electoral o esto solamente, digamos, recae sobre funcionarios públicos? No, en realidad, a ver, la indicación que él da es un equivalente a una dádiva, ¿ok? Ujú. Porque mediante dádivas, ventajas, promesas que uno puede hacer para inducir al voto o para ser favorecido en el voto, entonces esto aplica a que haya esta interferencia del poder que él ejerce y no necesariamente tiene que ser funcionario público, porque además cumple que hay un sujeto activo, que en este caso es la persona que da la orden. El sujeto pasivo termina siendo la sociedad, porque obviamente va a ser afectada, y la acción típica ya es, digamos, el tratar de inducir, que es la acción que se ha dado. Ojo, dice tratar de inducir, ¿no? Y esto evidentemente sí puede ser probado por las declaraciones. Ujú. Habrán interpretaciones en las que digan de que este audio se filtró de manera ilegal, etcétera, como también está la interpretación de que por ser de carácter público, por supuesto que con ese tipo de grabaciones en su momento, vía los Vladivideos, etcétera, que tampoco fueron con permiso de los acusados o con una orden judicial, también se propalaron ciertos hechos que salieron a la luz pública y con esa información por el interés público se emitieron los juicios que el Claro. día de hoy conocemos y hay condenados por ello, ¿no? Digamos, las condiciones y características, por ejemplo, el caso de los Vladivideos, si bien es cierto, traspasa el concepto de interés público, sí fueron grabados de manera ilegal, porque ninguna de las personas
que están participando, digamos, en la salita del CIN durante el gobierno de Fujimori y la jefatura de Vladimiro Montesinos en el CIN precisamente sabían que se estaban grabando. O sea, digamos que había ahí una acción ilícita, el de grabar en video, ¿no? El caso de los petroaudios también, que finalmente en algún momento durante el gobierno de Alan García fueron declarados como prueba ilícita porque también fueron parte de escuchas o de chuponeos, ¿no? Que no tenían nada que ver con órdenes judiciales. En este caso, aparentemente, bueno, eso es incluso lo que señalan los propios integrantes del partido Alianza para el Progreso, fue grabado por una persona que participaba de estas conversaciones. ¿Eso cambia en algo la condición de estos audios? Claro, porque la acción de filtración no exactamente ha podido ser terminada o ha podido ser ilegal. Habría que ver cómo terminó filtrándose, porque pudo ser que alguien pasó el audio a otra persona más y así fue enviada hasta que llegó a un medio de comunicación. Pudo ser esto como parte de los acuerdos que se hacen, por ejemplo, en una sesión de consejo en donde se firma, por supuesto es una actividad oficial, pero puede ser este mecanismo por el cual se terminó realizando dicha grabación. No fue una grabación de pronto no solamente que no tuviese consentimiento, sino aparentemente que se suelen grabar este tipo de sesiones, ¿no? Habría que esclarecer un poco los hechos y para eso también el Jurado Electoral Especial hará las indagaciones al respecto, pero lo cierto es que este tema obviamente termina también siendo de interés público, por supuesto que son magnitudes diferentes, pero si te das cuenta, el tipo de acciones que pueden ser mega eventos de corrupción o pueden ser indicios de algo, terminan filtrándose muchas veces de la misma manera y de otra manera la opinión pública no pudiese enterarse, ¿no? Entonces, obviamente, aquí hay que ver qué es lo que prima más, ¿no? Algo que no ha sido grabado de manera probablemente ilícita respecto del interés público incluso, ¿no? Ahora, ¿el señor Acuña podría ser excluido de la carrera electoral? Respecto al cronograma electoral, no podría ser incluido porque hay un periodo para presentar tachas y evidentemente... Pero dada digamos, la gravedad del hecho, ¿no? O en todo caso, finalmente, ¿cómo se califica propiamente este hecho? ¿No? Hay una investigación que se está siguiendo ya. Claro, y sí puede haber una investigación que derive en el Ministerio Público y todo ello, pero lo cierto es que las normas y el Estado de Derecho precisamente se hacen para ser cumplidos. Y si no existe algún reglamento que trasciende este periodo electoral, y ojo que si nosotros, digamos, por mucho interés que tengamos en que esta persona, por haber roto la neutralidad, pueda ser castigada de manera ejemplar y todo ello, si en el reglamento electoral no se indica, no se precisa, no podemos romper las reglas para casos específicos. Sí convendría hacer una reflexión por parte de los legisladores y del propio jurado para que la norma se perfeccione y que evidentemente también se atiendan este tipo de situaciones que terminan siendo atípicas, pero que finalmente sí ocurren, ¿no? Entonces, y también para eso hay un cronograma, porque digamos que si en cualquier momento del periodo electoral, incluso el último mes de elecciones, podríamos sacar a personas de carrera, incluso después de las impresiones de la cédula, podría también generar una confusión. Entonces, un poco el espíritu de este tema era que ya haya cierta predictibilidad, por lo menos en el último periodo, para que las personas sepan por quién votar. Pero lo que sí es cierto, ya corresponderá a la ciudadanía calificar de manera positiva o negativa los hechos que vemos en nuestro actor político, y finalmente es la administración de la ciudad o de la región que la ciudadanía da, ¿no? Con su voto. Sin duda. Bueno, se han dado hoy algunas manifestaciones en la zona de Alto Trujillo, que es precisamente esta población que finalmente también se ha expresado luego de haberse escuchado los audios, ¿no? Definitivamente hay una discusión pendiente en ese tema, en ese aspecto, respecto precisamente a las sanciones o a las exclusiones sobre situaciones particulares, ¿no? Que serían la excepción a la regla finalmente, pero dado que hay un calendario electoral establecido, como usted señala, ya no se podría hacer mucho más que seguir con la investigación en otros ámbitos. Muy bien, señor Helguera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Igualmente, un gusto. Listo, gracias. Enzo Helguera, experto en Derecho Electoral, ha conversado con nosotros. Son las 3:29 de la tarde, amigos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.